Mi padre desconsiderado y mi despiadada madrastra quisieron apropiarse de mi casa para dársela a mi hermanastra embarazada y caprichosa. Al resistirme, intentaron despojarme de todo. Soy una persona de 20 años, en serio, ya hasta he perdido la cuenta a veces, entre el estrés y la vida misma, que hace menos de un año logró cumplir un sueño, comprar una casa en un suburbio de Estados Unidos que siempre me había gustado. No es ninguna mansión, pero para mí es un verdadero palacio. Tiene un pequeño jardín, un par de árboles y un sótano que planeaba remodelar para convertirlo en mi cueva personal de videojuegos. Fue todo un logro ahorrando, trabajando hasta el cansancio y, francamente, casi sin dormir durante varios años. Si me hubieran dicho que tan poco tiempo después de estrenarla iba a convertirme en protagonista de un drama familiar digno de telenovela, me habría reído en su cara. Pero aquí estamos. El lío tiene que ver con mi padre, quien prácticamente desapareció de mi vida cuando yo era muy joven, y su actual esposa, mi madrastra. Ellos se casaron cuando yo todavía andaba en la adolescencia, así que normal nunca fue mi relación con ninguno. Mi madrastra siempre mostró signos de tratar de separarme de mi padre, si es que a él le importaba algo, básicamente, él prefirió complacerla y dejar mi crianza a la deriva. ¿Para qué lo voy a negar? Mi padre me ignoraba tanto que a veces dudaba de su existencia real. La historia cambió radicalmente hace poco. Cuando se enteraron de que pude costear esta casa y de mi reciente mejora salarial, por fin conseguí ascender en mi trabajo, de pronto mi padre quiso regresar a mi vida, hablándome con un tono que jamás le había escuchado. Hasta me invitó a comer una vez. Demasiado raro para ser cierto. Yo, iluso, pensé que quizá estaba intentando enmendar los errores del pasado. De hecho, el día de la inauguración de mi casa lo invité junto con mi madrastra y mi hermanastra. Sí, tengo una hermanastra que nació de esa unión, es un poco menor que yo. No diré que nunca convivimos, pero la realidad es que jamás creamos ningún lazo profundo. Ese día de la inauguración, mi padre se mostró súper interesado en los detalles de la casa, preguntando por la hipoteca, la constructora y hasta se había pensado en rentar una habitación. Más que un padre orgulloso de su hija, o hijo, da igual cómo me lean, parecía un inspector buscando defectos o alguna manera de hurgar en mi vida. Pero no dije nada, me limité a responder lo que me parecía pertinente sin dejarle ver mis contraseñas bancarias, claro. Mi madrastra apenas dirigió una sonrisa de cortesía cuando llegó, pero luego se la pasó fisgoneando con ojos críticos todo el lugar. No sé ni qué esperaba ella, tal vez una mansión con piscina cubierta. Mi hermanastra, por su parte, sí parecía deslumbrada y hasta me felicitó. Sin embargo, detecté ese tono condescendiente de «qué bonito te quedó», pero si hubiera sido yo, no tardé en confirmar que era más envidia que admiración genuina. Todo empezó a irse a pique cuando, unos días más tarde, recibí una llamada de mi padre diciendo que necesitaba hablar conmigo de algo urgente. Estaba en mi trabajo, ocupadísimo con un proyecto que llevo dirigiendo, cosa que me enorgullece porque me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero sentí curiosidad y le propuse vernos en la casa. Quedamos para el sábado. Hasta me preparé mentalmente pensando que, tal vez, quería proponerme algún tipo de negocio familiar o incluso solicitarme un préstamo para alguna emergencia. Pero la realidad terminó siendo mucho más torcida. Resulta que mi hermanastra se embarazó, eso me lo soltaron así, sin rodeos, y, al parecer, el padre del bebé la dejó. Según la versión de mi padre y mi madrastra, esa súbita desgracia necesita de mi intervención urgente y absoluta. Me describieron la situación como si fuese la mayor crisis mundial jamás vivida, presionándome con frases del tipo «la familia está en problemas y tú eres la persona que tiene la mejor base económica». Sobra decir que, tras años de ignorarme, me pareció muy hipócrita que de la nada se acordaran de mi existencia para estos menesteres. El clímax de esa conversación fue cuando mi padre me soltó algo así como, necesitamos tu casa para que tu hermanastra pueda tener un lugar estable donde criar al bebé. Tú, como aún no tienes familia, podrías arreglártelas en otro lado y conseguir otro lugar. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué quieren mi casa? La que con tanto esfuerzo me costó obtener. Yo no daba crédito. A todo esto, mi madrastra asentía como si fuera una idea súper lógica. Y, por si fuera poco, me sugirieron que siguiera pagando la hipoteca y facturas, mientras mi hermanastra se encargaba de organizar la vida ahí con el bebé. Algo así como, es lo que haría un buen hermano, dijo mi padre. Fue tan surrealista que empecé a sentirme en un episodio de comedia absurda, solo que no era nada gracioso. Me negué, por supuesto. Y ahí fue cuando estalló la tormenta. Mi madrastra comenzó a soltar comentarios hirientes, recordándome que ellos me dieron un techo alguna vez, que ellos hicieron sacrificios por mí, ¿cuáles? Y que ahora era mi turno de sacrificio. Hasta se atrevió a decir que la sangre se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Para colmo,
Mi padre, ese hombre que debería haberme apoyado en mis sueños y logros, se puso a gritarme, exigiendo que cumpliera un supuesto deber moral con la familia y responsabilizándome por la inestabilidad de mi hermanastra. Terminé la conversación asegurando que no iba a ceder mi casa y me largué. Pero ese apenas fue el comienzo. En la siguiente parte, contaré lo que ocurrió unos días después, cuando regresé al lugar que tanto me costó conseguir, y me topé con algo de pesadilla. Solo digo que jamás pensé que mi propia familia tendría la osadía de tratarme de ese modo en mi propia propiedad. Llegué a mi casa un sábado al mediodía, un día soleado pero con el típico clima cambiante de la zona, nubes amenazantes asomando por el horizonte. Estaba dispuesto a dejar de pensar en el drama familiar y centrarme en mi trabajo. Llevaba algunas bolsas con provisiones para la semana y, honestamente, lo último que me pasaba por la cabeza era encontrar un desastre en mi propio hogar. Pero a veces las cosas suceden cuando menos te lo esperas. Lo primero que noté fue una camioneta de mudanzas estacionada en mi entrada. Hasta ese momento pensé que tal vez algún vecino se había equivocado de dirección o algo por el estilo. Pero, cuando me aproximé, vi a dos hombres bajando cajas que parecían mías. Reconocí unas cuantas cosas que tenía en la sala y hasta unos cojines de colores chillones que había comprado en oferta para decorar el sofá. Me quedé en shock, con la bolsa del supermercado a punto de caerse de mis manos. Disculpen, ¿qué están haciendo?, pregunté a uno de los tipos, intentando no sonar agresivo de primera. El tipo se limitó a encogerse de hombros y señaló a alguien que estaba de espaldas en el porche. Me acerqué con el corazón acelerado. La persona que estaba allí resultó ser mi padre, flanqueado por mi madrastra y, más atrás, mi hermanastra con una cara de satisfacción que no podía disimular. Para colmo, mi padre me miró con absoluta naturalidad, como si fuera completamente normal que estuviera sacando todas mis pertenencias de mi casa sin permiso. ¿Qué significa esto?, logré articular, sintiendo una mezcla de rabia y desconcierto. Hemos decidido adelantarnos a los hechos, soltó mi padre, con un tono que pretendía ser calmado, casi pedagógico. Tu hermanastra necesita un entorno estable antes de que el bebé nazca, y no podemos esperar a que tú recapacites. Solo estamos acomodando las cosas. Te puedes llevar lo que te haga falta al departamento que alquiles. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar esa sarta de incoherencia. Tenía ganas de gritar. Mi madrastra, con su típica actitud altiva, intervino. Es mejor que te busques otro lugar. A la larga es lo mejor para todos. Hazlo por la familia. Intenté mantener la compostura, la rabia se me subía a la cabeza y ya sentía calor en las orejas. Les dije que todo aquello era un delito, que nadie podía entrar así nomás y sacar mis cosas de mi propia casa. Mi padre se atrevió a replicar que los documentos de la propiedad podrían arreglarse, para que apareciera a nombre de mi hermanastra, y que, como a mí me sobraba el dinero, palabras de él, podría permitirme un lujo como buscar otra casa. Como si la vida fuera una lista de compras sin fin y yo fuese millonario. Sin pensarlo dos veces, saqué mi teléfono y amenacé con llamar a la policía. Al oír aquello, los dos hombres de la mudanza me miraron como diciendo, no tenemos nada que ver con este lío. Mi padre me acusó de exagerado, mi madrastra empezó a ponerse histérica, diciéndome que dejara de fingir ser la víctima, que yo debía estar agradecido por los años de manutención que me dieron. ¿Manutención? ¿Cuándo? Si desde que tengo memoria, nunca me dieron ni un centavo para mis estudios, ni para mis gastos más básicos. El poco dinero que mi padre soltaba durante mi adolescencia siempre llevaba un te lo presto y jamás hubo vuelta atrás para saldar esos préstamos. De hecho, en mi juventud, pasé más tiempo viviendo con otros familiares lejanos y en residencias estudiantiles que en la casa de mi padre. A pesar de mi incredulidad, ellos persistían con la idea de adueñarse de mi casa. Por supuesto, en cuanto nombré la palabra policía, dejaron de sacar mis cajas. Les ordené a los de la mudanza que volvieran a meterlas en el interior, porque yo era la verdadera persona propietaria. A regañadientes, los tipos comenzaron a devolver mis cosas. Pero mi hermanastra, con un tono de melodrama insufrible, se puso a lloriquear diciendo que estaba embarazada, que no podía aguantar estos desplantes de mi parte, que la estaba estresando y poniéndole en riesgo la salud al bebé. Fue la gota que colmó el vaso. Le dije, con la mayor serenidad que pude, aunque por dentro hervía, que me compadecía de su situación, pero que no era mi responsabilidad que ella se hubiera quedado en esa condición sin un plan. Agregué que, si realmente necesitaba un hogar, podía regresar a casa de mi padre y mi madrastra. Después de todo, ellos tenían suficiente espacio. Además, para un embarazo, lo lógico es estar acompañada de la familia que te apoya, no sola en una casa que alguien te cedió contra su voluntad. Fue cuando me di cuenta de algo realmente triste y perturbador. Mi madrastra y mi padre no querían a mi hermanastra cerca de ellos, al menos no con las complicaciones de un bebé a cuestas. Posiblemente les molestaba la idea de vivir con un recién nacido llorando cada madrugada, o tener que apoyar económicamente a alguien que ha tomado malas decisiones, en su opinión. Claro, de golpe, comprendí que me estaban usando como la salida más fácil para que yo lidiara con todos los gastos y dolores de cabeza,
mientras ellos se libraban de cualquier responsabilidad. Después de tantos años siendo el ignorado de la familia, ahora querían que fuera el héroe providencial. ¿Ridículo? Terminé echándolos a todos de mi propiedad. Mi padre, con su orgullo herido, me soltó una sarta de insultos que incluían frases como malagradecido y egoísta. Mi madrastra me dijo que ojalá nunca necesitara su ayuda, como si alguna vez hubiera estado dispuesta a darla. Mi hermanastra se marchó entre lágrimas fingidas y un berrinche que me habría conmovido si no conociera ya su repertorio de manipulaciones. Los de la mudanza, antes de subir a su camión, me pidieron disculpas y me dijeron que ellos solo cumplían órdenes. No los culpo, uno hace lo que puede para ganarse la vida. Durante unos días, estuve sumido en una mezcla de rabia y tristeza. Por un lado, sentía que no quería volver a saber nada de esa gente. Pero por otro, me embargaba el típico sentimiento de culpa. Seré demasiado duro, debería ayudarla al menos con un poco de dinero. ¿Qué clase de persona soy si dejo tirada a mi propia hermanastra, por muy oportunista que sea? No era fácil sacudirme esas ideas, sobre todo porque fui criado, bueno, a ratos, bajo la consigna de que la familia es lo primero, y que uno debe hacer sacrificios por quienes comparten lazos de sangre. Sin embargo, me acordé de algo que aprendí en terapia hace un par de años. Sí, he tenido que ir para trabajar temas de ansiedad y estrés. Uno no puede obligarse a cargar con los problemas de los demás, si esos demás nunca han estado para apoyarte. Menos aún si, en vez de pedirte ayuda con respeto, quieren imponerte obligaciones absurdas y violentar tus derechos. La historia no acabó ahí, por supuesto. Al poco tiempo, mi hermanastra decidió buscarme por otros medios para razonar conmigo. O quizás para intentar otro tipo de manipulación, con ella, nunca se sabe. Me mandó mensajes por redes sociales, apelando a la compasión, recordándome momentos aislados de infancia en los que jugábamos, y diciéndome que estaba desesperada. Quedé en verme con ella en un café, con algo de escepticismo, pero pensé que tal vez su bebé la había hecho reflexionar. Lo que encontré en aquella reunión, sin embargo, me demostró que las cosas iban a ponerse todavía más complicadas. Ya contaré esos detalles. Lo único que saqué en claro de toda la catástrofe de la mudanza frustrada fue que mi padre y mi madrastra estaban dispuestos a lo que fuera con tal de conseguir su objetivo. Ahora que todo se había malogrado con la fuerza bruta, ¿qué otras artimañas podrían usar? Todavía no lo sabía, pero olfateaba que los enfrentamientos familiares apenas comenzaban. Con eso en mente, hice algo que pensé que nunca haría: llamé a un abogado. Al menos para tener cierta orientación legal y no quedarme desprotegido. El solo hecho de creer que podía llegar a necesitar protección contra mi propia familia me revolvía el estómago. Volví a ver a mi hermanastra un domingo por la tarde. Quedamos en un café al otro lado de la ciudad, de esos que tienen mesitas fuera y venden un cold brew bastante decente. Me presenté con sentimientos encontrados, algo de lástima, cierta rabia acumulada y, sobre todo, la determinación de no dejarme manipular. La noche anterior me había costado conciliar el sueño pensando en todas las jugadas turbias que mi padre y mi madrastra podrían tener bajo la manga. Y lo peor es que mi hermanastra, aun cuando parece la víctima de la situación, tampoco está tan limpia de culpa. Ella llegó unos minutos tarde, vestida de forma mucho más discreta que de costumbre. Se notaba algo pálida y con círculos oscuros bajo los ojos. Al sentarse, lo primero que hizo fue suspirar, agachando la mirada. Pedimos un par de bebidas, yo, un café bien cargado, ella, un té herbal, y dejamos que se instalara un silencio algo incómodo antes de abrir la boca. Fue ella quien habló primero. Necesito explicarte unas cosas, dijo, con un tono que me sonó más honesto de lo habitual. Te juro que no sé cómo se salió de control todo esto. Le pregunté por qué me había citado allí y que era tan importante que no pudiera decirme por mensaje. Entonces me soltó, casi de sopetón, detalles sobre la verdadera razón por la cual mi padre y mi madrastra querían sacarme de mi propia casa. Y, para mi sorpresa, o quizá no tanto, el embarazo era solo uno de los factores. Al parecer, mi madrastra ha estado presionando a mi padre desde hace meses para que se deshagan de mí a toda costa. Según mi hermanastra, la obsesión de mi madrastra consiste en que yo, con mi estabilidad económica, represento una especie de competencia que su hija no puede superar. En otras palabras, temen que yo sea un obstáculo para las futuras herencias o bienes que se repartan. Sí, así de mezquino suena. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es eso? Le dije, alzando un poco la voz. Lo sé, respondió ella, pero mi madre cree que si tú sigues prosperando, en el futuro podrías reclamar parte de las propiedades que mi padre acumuló antes y después de tu nacimiento. Dejó entrever que, en realidad, ni mi padre ni mi madrastra tienen las finanzas tan sanas como aparentan. La familia, según parece, está hasta el cuello de deuda. Eso explicaría por qué la idea de heredarse mi casa resultaba tan atractiva. Era un activo libre de cargas que, además, he ido pagando yo mismo. Encima, el embarazo de mi hermanastra fue la excusa perfecta para embaucarme. Pobrecita, no tiene dónde ir, se quedó sin el padre de la criatura, etc. Pero la cosa no terminó ahí.
Mi hermanastra, con la voz temblorosa, confesó que el hombre con el que se involucró ni siquiera estaba del todo seguro de que el bebé fuera suyo, y que de hecho otros también podrían reclamar la paternidad. Todo el drama del novio que la dejó era apenas la punta de un iceberg más grande. Ella, durante un tiempo, estuvo involucrada en relaciones inestables e incluso siguió recibiendo dinero de amigos que la invitaban a fiestas o a pasar la noche. Ni yo quería escuchar tantos detalles. El hecho es que su vida emocional es un caos, y mi padre la ve como el tesoro que hay que rescatar, mientras me ve a mí casi como una póliza de seguro a la que pueden exprimir. Se me quedó la mente en blanco. Me quedé mudo por un rato, procesando la situación. Luego le pregunté por qué me contaba esto ahora, después de que ellos mismos intentaron usurpar mi casa. Bajó la mirada y respondió que se sentía culpable, que a pesar de todo, yo era su única familia real, porque mi padre y su madre no eran precisamente personas que dieran amor incondicional. En sus palabras, son tan egoístas que ni siquiera sabes en qué momento vas a ser útil o estorbo para ellos. Aún con todo esto, mi hermanastra me pidió algo que me sacó de quicio, que reconsiderara cederles la casa, aunque fuera provisionalmente. Dijo que, en unas cuantas semanas, la situación se calmaría y yo podría volver. Supuestamente, así mi padre dejaría de perseguirme y de presionarme. Sonaba a un plan absurdo. ¿Por qué tendría que abandonar mi hogar, fruto de mi trabajo, solo para que ellos se quedaran tranquilos con una mentira temporal? Le pregunté cómo imaginaba que funcionaría eso de ceder provisionalmente. ¿Iba a seguir pagando yo la hipoteca y todos los servicios mientras ellos vivían allí de gratis? Ella se encogió de hombros y afirmó que el objetivo era que mi padre no la echara a la calle y que mi madrastra no se amargara la vida lidiando con un bebé en su propia casa. Así, todos ganan, remató, algo temblorosa pero tratando de sonar convincente. Yo no me quedo sin techo. Tú evitas pleitos legales con tu padre, y mi madre deja de manipular la situación porque ya tendría lo que quiere, distanciarte de tu patrimonio. Fue como un golpe bajo. No pude evitar reír con cierta amargura. ¿Cómo iba a llamar ganar a un plan donde me quedaba sin hogar, pagándolo igualmente de mi bolsillo, solo para que mi hermanastra y su madre no se sintieran amenazadas por mi presencia? Le dije con total franqueza. No pienso cederles ni medio centímetro de mi casa. Ya tuvieron la desfachatez de intentar sacarme sin mi permiso. ¿Qué seguridad tengo de que si les abro la puerta, luego no van a inventar cualquier historia para quedársela definitivamente? Ella se ofendió y me dijo que yo solo pensaba en mí, que no me importaba la familia y que, encima, por culpa de mi obstinación, mi padre la amenazaba con no seguir manteniéndola económicamente. La verdad, me dejó un sabor agridulce ver cómo mi hermanastra suplicaba, pero sin una pizca de reconocer lo atroz de la propuesta. Al final, me largué del café dejando unos billetes en la mesa para mi bebida y la suya. Necesitaba aire. Al salir, sentí una punzada de remordimiento al verla con la panza y esa cara de no sé qué hacer. Pero a la vez, no podía ignorar el hecho de que me habían atacado en mi propia casa. Después de todo, las decisiones que ella tomó, conscientes o no, la han llevado a este punto, y ni siquiera me lo pide como un favor, lo exige cual derecho. ¿No es absurdo esperar que ponga mi patrimonio en riesgo por personas que jamás se preocuparon por mí? Me acuerdo de que, en ese momento, revisé mi teléfono y tenía varias llamadas perdidas de mi padre. Decidí no devolverle la llamada, me bastaba con el circo que ya estaba viviendo. Esa noche, mi cabeza daba vueltas a 1000 por hora, recordaba cuando era niño y mi padre brillaba por su ausencia, mis etapas de adolescencia, cuando él me echó una mano con cosas mínimas, pero siempre con condiciones y reclamos. Y ahora, resultaba que me necesitaba para que yo cargara con los platos rotos de un embarazo que, francamente, no era asunto mío. Al día siguiente, visité a un conocido que trabaja en una asesoría legal. Se mostró muy comprensivo tras oír mi historia, me dijo que lo primero era poner en orden la documentación de la propiedad para que nadie, absolutamente nadie, pudiera argumentar derechos ajenos. También me aconsejó dejar constancia de los sucesos, la entrada ilegal de mi familia a la vivienda, las amenazas veladas de mi padre y la mudanza frustrada que vi al llegar. Según me explicó, en muchos casos la familia presiona emocionalmente hasta que la víctima cede, y cuando te das cuenta, ya han pasado años y no puedes ni reclamar el lugar. Fue un golpe de realidad. Me dejó claro que, si mi padre o mi madrastra insistían en chantajes emocionales, podía venir algo peor, denuncias infundadas, argucias legales o falsas promesas de arreglos. Me recomendó no firmar nada que no fuera revisado antes por un abogado. Y, sobre todo, no permitir que vuelvan a cruzar la puerta de mi casa con intenciones raras. Aún con toda esa preparación mental y legal, no me sentía ni un ápice mejor. Qué triste tener que protegerme de mi propio padre. Pensé, ¿en qué momento se convirtió en mi enemigo? Sin embargo, estaba decidido a no dejarme manipular. Esa misma semana recibí una llamada de la oficina donde trabaja mi padre, algo bastante inesperado. Me dejaron un mensaje de voz diciéndome que había surgido un asunto familiar importante y que necesitaban que me acercara lo antes posible a la empresa.
Ignoro si esa petición venía de mi padre mismo o de mi madrastra, pero jamás habían contactado conmigo de esa forma. Sentí una corazonada de que algo grande se venía. Así que, entre la cita con mi abogado y mis propios pendientes de trabajo, tuve que agendar una visita a esa dichosa oficina. No tenía idea de lo que iban a plantearme allí, pero ya me imaginaba un nuevo intento de manipulación. Quizá tratarían de involucrar a más gente para ejercer presión. O tal vez se trataba de la revelación de otro secreto turbio, quién sabe. Con mi familia, ya nada podía sorprenderme. En ese momento no sabía que, en esa reunión, iba a descubrir un montón de detalles que ni siquiera mi hermanastra se atrevió a confesarme. Y lo que escuché allí cambiaría por completo la dinámica con mi padre, de una forma que aún me cuesta asimilar. A la semana siguiente de mi encuentro con mi hermanastra en aquel café, recibí el mensaje de la oficina de mi padre pidiéndome acercarme lo antes posible para tratar un asunto urgente. Mi primera reacción fue dudar, ¿no sería otra estratagema suya para manipularme y presionarme con el tema de la casa? Sin embargo, la curiosidad, y una ligera preocupación, pudo más que mi sentido común. Así que, tras organizar mi horario en el trabajo, puse rumbo a aquella empresa, ubicada en un edificio de apariencia bastante formal en pleno centro de la ciudad. Cuando entré al vestíbulo, saludé con un gesto a la recepcionista y dije que tenía una cita con el jefe del departamento donde, supuestamente, trabajaba mi padre. La recepcionista tecleó algo en su computadora y me hizo señas para que tomara el ascensor al piso 12. Nada más abrirse las puertas, percibí esa mezcla de aire acondicionado intenso y un silencio tenso, ese que suele reinar en las oficinas corporativas. Caminé por un pasillo enmoquetado hasta que llegué a una sala de reuniones con paredes de cristal, donde había un par de personas sentadas en torno a una mesa. Reconocí a mi padre de espaldas y, frente a él, a otro hombre de traje oscuro y semblante serio. Al verme, mi padre hizo un gesto para que entrara. «Te agradezco que vinieras», dijo con voz sorprendentemente calma, aunque sus ojos mostraban cansancio. Lo miré sin fingir simpatía. Me senté frente a ellos. El hombre de traje, al que pronto identificaría como uno de los socios de mi padre en la empresa, se presentó con un apretón de manos firme y me dijo que habían querido hablar conmigo por una cuestión familiar que afecta también al ámbito laboral. Yo, perplejo, lancé una mirada a mi padre que no devolvió más que un suspiro. Sin rodeos, aquel socio me explicó que mi padre estaba pasando por graves problemas de deuda. Por un lado, había hecho malas inversiones en los últimos años. Por otro, la empresa en la que trabajaba no marchaba tan bien y temía un recorte de personal o, incluso, un cierre parcial. Al parecer, mi padre estaba involucrado en un proyecto que no dio los frutos esperados y todo el departamento corría riesgo. Con la cabeza gacha, él mismo confesó que tenía un importante pasivo acumulado, con amenazas inminentes de embargo. Una de esas deudas, según me dijeron, provenía de un préstamo hipotecario que hizo para ampliar la casa donde vivía con mi madrastra y mi hermanastra. La verdad es que apenas puedo costear esa hipoteca, dijo mi padre con voz ronca, como si se avergonzara. Y, para colmo, hay un problema adicional con tu madrastra. Mi estómago dio un vuelco al oír aquello. ¿Qué podría ser más grave que las deudas? Entonces el socio intervino para aclarar algo que me dejó atónito. Mi madrastra había solicitado, con el aval de mi padre, un crédito adicional. Lo había hecho para invertir en un proyecto personal, algo relacionado con una supuesta guardería o centro de atención infantil, pero en la práctica, parecía que solo había servido para costear gastos de lujo y capricho. Ese préstamo estaba impago y a punto de generar acciones legales por parte del banco. Nos urge reorganizar las finanzas, prosiguió el socio, y tu padre cree que, con tu ayuda, podríamos frenar el desastre. Se me encogió el corazón. De pronto comprendí por qué mi padre ansiaba tanto mi casa. No solo era un lugar físico para alojar a mi hermanastra embarazada, sino también un activo libre de cargas con el cual podrían negociar ante el banco o, incluso, hipotecar para cubrir deudas. La jugada era más oscura de lo que pensaba. Probablemente habían soñado con poner la propiedad a nombre de mi hermanastra y después usarla como garantía de préstamo, o venderla. Si yo cedía la casa, ellos podrían hacerse con un colchón financiero. Si lo que quieren es que pague sus deudas, ya les adelanto que no pienso hacerlo, respondí con franqueza. Bastante me costó a mí comprar mi vivienda, y no es mi responsabilidad arreglar los líos económicos de ustedes. Mi padre me miró con una mezcla de rabia y súplica. Dijo que tal vez se había excedido en lo de usar estrategias de presión, pero que ahora realmente estaba desesperado. El socio, por su parte, se mantuvo neutral, como si fuera un mediador en un juicio familiar. No hablo de que te hagas cargo de todo, masculló mi padre, pero eres la única persona que puede ayudarme a salir de este hoyo. Ya sé que lo nuestro en el pasado no fue normal. Pero eres mi sangre, y necesito tu apoyo. Mi rabia crecía porque, de nuevo, mi padre usaba el chantaje emocional. ¿Dónde quedó esa sangre cuando me enviaba a vivir con parientes lejanos o pagaba la mínima parte de mis estudios? Encima, ni siquiera estaba mostrándome un plan concreto,
solo rogándome con palabras vacías para que yo colaborara. El socio notó mi incomodidad y me preguntó si tenía alguna propuesta para que, de alguna forma, la familia no se hundiera. Me quedé pasmado. ¿Tenía yo que proponer algo? Ni siquiera era mi empresa. Ni mis deudas. Lo siento, pero en esto no puedo involucrarme, respondí finalmente. Tengo mi propia vida, mi trabajo y mis ahorros. Les deseo suerte, pero no voy a hipotecar mi casa ni ponerla en venta para salvar el pellejo de nadie. Mi padre perdió la compostura. Se levantó de su silla y me acusó de ingrato, asegurando que él siempre me había dado lo que necesitaba. Golpeó la mesa con el puño y soltó un par de improperios. El socio intentó calmarlo, temiendo que aquello pudiera degenerar en un escándalo. Yo me mantuve firme, aunque por dentro notaba mis latidos cada vez más veloces. Ese hombre, que nunca estuvo realmente para mí, ahora me pedía que jugara el rol de salvador. Hasta ese día, parte de mí guardaba una ligera esperanza de que mi padre tuviera un trasfondo menos cruel en todo este asunto, pero no. Era evidente que su mayor preocupación estaba en el dinero y en evitar su propia ruina. Aún así, me esforcé por mantener el tono bajo. A ver, papá, tú sabes mejor que nadie lo difícil que es ganar dinero para comprarse una casa. Tú te dedicaste a tus cosas y dejaste que yo me mantuviera a flote como pudiera. No quiero reprocharte el pasado, pero no voy a renunciar a mi casa ahora para tapar tus errores financieros. Lo siento, pero no. Se quedó callado unos segundos, respirando hondo, con la cara roja de furia. El socio aprovechó para intervenir. Creo que lo mejor será que se tomen un tiempo. Si no hay disposición de tu parte para ayudar con la vivienda, tendremos que buscar otra salida. Me sentí un poco aliviado. Por lo menos alguien entendía que yo no estaba obligado a nada. Sin embargo, mi padre, antes de que me marchara, lanzó una última advertencia. ¿Sabes? Espero que después no vengas llorando pidiéndome ayuda cuando las cosas te vayan mal. Porque no pienso mover un dedo por ti. Era casi cómico escucharlo. ¿Qué ayuda podría darle yo a alguien que ni siquiera conoció mi esfuerzo ni me apoyó en mis peores momentos? Lo ignoré y salí de esa sala con la cabeza alta, pero por dentro me invadían la confusión y cierta tristeza. Al final del día, por mucho daño que me haya hecho, sigue siendo mi padre. Escuchar cómo todo estaba colapsando en su vida y ver su desesperación, no era fácil digerirlo. Un nuevo frente de batalla en casa. Regresé a mi casa exhausto. Me dejé caer en el sofá, tratando de apagar la cabeza por un rato, cuando mi teléfono empezó a vibrar con insistencia. Era mi madrastra. Dudé en responder, pero supuse que ahora ya sabía de mi reunión con mi padre y quería exigirme explicaciones. Por desgracia, el cansancio me nubló el juicio y terminé descolgando. ¿Cómo pudiste humillar de esa manera a tu padre? Me espetó nada más escuchar mi voz. ¿No te importa la sangre que llevas? Él te dio la vida. Me mordí la lengua para no empezar una pelea, pero la rabia hizo acto de presencia. Si tanto te importa él, ayúdalo tú. ¿Por qué demonios debería entregar yo mi patrimonio para cubrir tus caprichos? Con una voz chillona, la mujer soltó una retahíla de insultos, en la que incluyó afirmaciones de que yo era un ser sin corazón y un desecho familiar. Me acusó de egoísmo por no querer sacar a su hija del suplicio de no tener un hogar estable, porque, al parecer, eso de vivir en casa de su propia madre y su esposo es una tortura. Resoplé de indignación. No quería entrar en una discusión sin fin, así que, antes de colgar, le dije, ¿sabes? Mejor busquen un abogado, o háganse asesorar por alguien que sepa. Y no me busquen más para pedirme que sacrifique lo único que he conseguido con mi trabajo. La llamada terminó entre gritos y una última frase de mi madrastra que sonó a ultimátum. Esto no queda así. Ya te enterarás de lo que somos capaces. Me quedé temblando de furia y ansiedad. ¿Qué significaba esa amenaza? ¿Serían capaces de montar alguna trampa o denuncia falsa? Mi mente imaginó todo tipo de escenarios retorcidos. Por suerte, ya había consultado con un abogado, y ese pensamiento me dio cierta seguridad. Al menos, si intentaban algo ilegal, yo ya estaba un paso adelante con mi documentación y con la posibilidad de defenderme. Lo que no me esperaba era la noticia que mi hermanastra me iba a soltar poco después. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto suyo, pidiéndome volver a hablar con urgencia. Me negué de primeras, pero terminó convenciendo a un amigo en común para que me pasara el recado de que había sucedido algo serio y que no podía enfrentar sola. La curiosidad de nuevo me venció. Estaba cansado de dramas, pero la posibilidad de que algo grave hubiera ocurrido, tal vez un problema de salud con el bebé, hizo que me decidiera a escucharla. Accedí a quedar con ella en un parque cercano a mi barrio, un lugar abierto donde no me sintiera atrapado ni en una cafetería ni en mi propia casa. Lo que mi hermanastra me contó aquel día, con la mirada cabizbaja y un tono de arrepentimiento inusual, me hizo replantearme cuán profunda era la toxicidad familiar que nos rodeaba. Me reveló algo que no solo afectaba la relación con mi padre,
sino que ponía en jaque la historia misma de nuestra familia, y de paso, explicaba parte de la obsesión que mi madrastra tenía con separarme de todo lo valioso. Lo que menos esperaba era descubrir que mi padre no era el santo que aparentaba ser en otros círculos, y que mi madrastra no era la primera persona que él había hundido en deudas e intrigas. También estaba la sombra de otro hombre, supuestamente vinculado a mi madrastra, que podría ser el verdadero padre de mi hermanastra. Es decir, había pasado toda una vida con sospechas, mentiras y medias verdades que ahora emergían. Y lo peor, mi hermanastra se encontraba en medio, sufriendo por su embarazo, con un futuro cada vez más incierto. ¿Era genuino su arrepentimiento o solo otra táctica para convencerme de ceder mi casa? Muy pronto lo descubriría, porque la siguiente confesión que vino de sus labios fue una bomba que me dejó helado y que lo cambió todo, de nuevo. Me cité con mi hermanastra en un parque cercano a mi barrio, un lugar abierto y relativamente tranquilo, donde la brisa fresca y el murmullo de algunos transeúntes nos daban algo de intimidad sin tener la claustrofobia de un sitio cerrado. Ella llegó con paso lento, el semblante cabizbajo y ojeras marcadas, sin la arrogancia que la había caracterizado otras veces. Tomamos asiento en un banco de madera medio desvencijado, bajo la sombra de un viejo roble. Tras intercambiar un par de frases triviales, preguntas sobre su salud y la del bebé, algún comentario sobre el clima, se sumió en un silencio evidente de que no sabía cómo empezar. Finalmente, se armó de valor y soltó algo que me dejó mudo. No estoy segura de que él sea mi verdadero padre, susurró, refiriéndose a mi padre. Me quedé mirándola, sin parpadear. ¿A qué te refieres con no estás segura? Pregunté. Se supone que nací cuando ellos apenas se habían casado, ¿recuerdas? Mi madre siempre dijo que fue un embarazo prematuro, pero hay versiones raras. Hace años encontré algunos papeles, cartas dirigidas a ella, y noté fechas que no coincidían. Comenzó a explicarme que, según había averiguado, su madre, mi madrastra, mantenía desde antaño una relación intermitente con otro hombre que, por lo que entendí, tenía un cargo importante en alguna empresa de la ciudad. En las fechas en que mi hermanastra fue concebida, mi madrastra seguía viéndose con ese sujeto, aunque ya estaba comprometida con mi padre. Cuando salió embarazada, se apresuró a casarse con él, mi padre, y a darle la noticia de que era suyo. Al parecer, había cierto enredo de mentiras y medias verdades, y ninguno quiso ahondar demasiado. Mi padre, ciego o tal vez dominado por la pasión, creyó que la criatura en camino era realmente suya. Pero, ¿y ahora cómo te afecta eso? Le pregunté. ¿Quieres comprobarlo? ¿Buscas a ese hombre? No lo sé, murmuró ella. A veces siento que no pertenezco a esta familia. Y cuando veo cómo tu padre me trata, reconozco que hay cierta diferencia, me idolatra, pero a la vez, si sospechara que no soy biológicamente su hija, creo que eso acabaría de hundirlo. Y no me conviene buscar problemas. En su mirada había una confusión genuina. Parecía debatirse entre el resentimiento hacia mi madre biológica, fallecida, que en paz descanse, mi padre y esta otra mujer que la crió, mi madrastra, la cual al mismo tiempo la manipula y empuja a culpar a todo el mundo de sus desgracias. Le pregunté si eso tenía relación con la enorme insistencia de mi madrastra y mi padre en ocupar mi casa. Sí, en parte. Mi madre cree que, si yo no tengo un respaldo económico, quedará en evidencia todo lo sucio del pasado. Quiere que yo esté, digamos, asegurada. Y también quiere deshacerse de ti como competencia. Y, no sé, tal vez ella misma tenga miedo de que, si se destapa esa verdad, tu padre la deje sin nada. Unas cuantas piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Ya había visto señales de que mi madrastra se comportaba de manera extraña, hablando de derechos familiares mientras hacía todo lo posible por apartarme de mi propio padre. Entendía, además, por qué mi padre me habría enviado lejos en mi adolescencia, para vivir su idílica familia con mi madrastra, sin tenerme a mí como recordatorio de su antigua relación, mi madre, y sin que yo estorbara. Pero jamás imaginé que existiera la posibilidad de que mi hermanastra ni siquiera fuera biológicamente su hija. Aquello era un giro todavía más retorcido. ¿Y cuál es esa urgencia que decías tener? Pregunté. Mamá y papá. Bueno, ella me obligó a que te llamara. Está furiosa porque no has cedido con la casa. Quiere tomar medidas más radicales, y yo, la voz le tembló, yo no quiero ir a parar a un refugio o a la calle. Me dijo que, si tú no cedes, buscará la manera de sacarte del juego legalmente, o que amenazará con demandarte por alguna treta que se les ocurra. La miré, incrédulo. Esa mujer era capaz de lo peor con tal de proteger su mentira. Y mi padre, desesperado por las deudas, no parecía dispuesto a detenerla. Recordé la última frase que mi madrastra me había lanzado por teléfono, ya te enterarás de lo que somos capaces. La realidad confirmaba que no eran palabras al aire. Lo siento si estás metida en este lío, pero yo no voy a permitir que me quiten mi casa. Lo sé, y lo entiendo. Titubeó, solo quería pedirte que no actúes en contra mía personalmente. Yo, he hecho cosas mal, lo reconozco. Fui una aprovechada al principio, lo sé.
Pero no quiero que todo esto termine peor de lo que ya está. Supongo que su temor era que yo la involucrara o la denunciara de alguna forma, o que la dejara sin un centavo. Me contó que, por si fuera poco, el hombre con quien ella quedó embarazada, o uno de los posibles, le había dejado de hablar cuando se enteró de que podía haber más candidatos. Ese tipo la presionó para deshacerse del bebé, y como ella se negó, la bloqueó en todas las redes y dejó de contestarle el teléfono. Ahora, completamente sola y sin un trabajo estable, se veía obligada a depender de mi padre y mi madrastra, que también estaban ahogados en sus problemas. Para colmo, mi hermanastra me dio otro dato más. Al parecer, mi madrastra llevaba un tiempo viendo a su amante de antaño, el mismo que podría ser su verdadero padre, y de allí provenían algunos regalos sospechosos que ella recibía. Mi padre no tenía ni idea, seguía pensando que su mujer era su más fiel compañera. Sin embargo, ese amante se había vuelto selectivo en sus atenciones económicas y por eso, mi madrastra se hallaba en la encrucijada de seguir aparentando lealtad a mi padre o divorciarse y buscar sostén en otro lado. La ironía era que mi padre, a su vez, le fue infiel a mi madre en su día, así que lo que estamos presenciando no deja de ser un regreso de la misma moneda. Se han traicionado el uno al otro, comenté, con un suspiro, ¿y qué hago yo en medio de todo esto? Eres la pieza que no encaja, la que quieren retirar para rearmar su propia estabilidad, murmuró mi hermanastra. Por eso te digo que mi madre está pensando cosas realmente retorcidas para que tú cedas. Ten cuidado. Agradecí el gesto de advertirme, aunque mi cabeza bullía de confusión, me lo estaba contando por genuina preocupación o solo para obligarme a cooperar. Ella negó con la cabeza y explicó que quería ser sincera por primera vez en su vida, admitir que sí, tal vez fue injusta pidiéndome que regalara mi casa, pero que el pánico a quedarse en la calle la había cegado. Ese pánico sigue presente, y de ahí sus súplicas. Me levanté del banco, observando el cielo cada vez más gris. Se avecinaba una lluvia que, de algún modo, reflejaba la tormenta interna que yo sentía. Le dije a mi hermanastra que lo mejor era, por el momento, bloquear cualquier contacto con mi madrastra y mi padre, mientras me asesoraba legalmente. Al ver su cara de susto, le aclaré. No te estoy bloqueando a ti, pero entiende que ellos están dispuestos a montarme cualquier trampa. No me queda otra que protegerme. Mi hermanastra se sobresaltó, quizá temerosa de que, al cortar comunicación con mis padres, ella también quedara sin soporte. La verdad, no tenía solución inmediata que ofrecerle. Mi prioridad era salvaguardar mi propiedad y mi estabilidad mental. Le deseé suerte, diciéndole que, si en algún momento quería intentar salir de ese ambiente tóxico, tal vez podría ayudarla con algo de dinero para un alquiler temporal, pero no, jamás con mi casa. Aún así, quedó en el aire la sensación de que ella misma seguía guardando secretos. Quizá pensaba que si soltaba toda la verdad se quedaría aún más vulnerable. Tras esa charla, me dirigí directamente a la oficina de mi abogado. Le conté cada detalle de lo que mi hermanastra había confesado. Tomó notas y me explicó que lo principal era asegurarme de que no hubiera vías legales para que mi padre o mi madrastra reclamaran derechos sobre la casa. Revisamos escrupulosamente la documentación, la vivienda estaba a mi nombre al 100% y no existían hipotecas ni cofirmantes relacionados con mi padre. Aún así, me aconsejó estar atento a cualquier intento de falsificar papeles o de alegar incapacidad mental, un recurso que a veces se utiliza en juicios para incapacitar a alguien y administrar sus bienes. Me lo tomé a broma en un principio, pero tras todo lo vivido, cualquier cosa podía pasar. También me sugirió cambiar la cerradura de la puerta y reforzar la seguridad, incluso instalar cámaras, para tener pruebas si volvían a irrumpir sin mi consentimiento. Me pareció un exceso, pero sabiendo cómo habían entrado antes a sacar mis pertenencias, decidí no correr riesgos. Cambié los cerrojos al día siguiente y contraté un pequeño servicio de vigilancia privada que ofrecía cámaras conectadas al celular. Las semanas siguientes transcurrieron sin mayores incidentes. Ni mi padre ni mi madrastra volvieron a buscarme directamente. Me limitaba a ignorar cualquier número desconocido y a no responder llamadas sospechosas. Mi hermanastra me mandó un par de mensajes, uno para preguntarme si tenía algún plan de mediación familiar, le dije que no, y otro para confirmar que su madre estaba revolviendo papeles viejos intentando encontrar algo que pudiera usar en mi contra. Cada día que pasaba, me sentía como navegando en arenas movedizas. Por un lado, celebraba mi pequeña victoria de haber protegido mi casa. Por el otro, vivía con la angustia de que movería ficha a continuación mi familia disfuncional. Por más que tratara de no pensar en ello, era innegable que el peligro de una acción legal o una maniobra turbia seguía ahí, latente. Lo que me daba un mínimo de paz era la certeza de contar con respaldo legal y con la documentación en regla. Además, los pocos amigos cercanos que conocían la historia me apoyaban, recordándome que no era mi obligación salvar a quienes nunca se preocuparon por mí. Aún así, sentía una punzada de culpa pensando en mi hermanastra. A pesar de sus errores, estaba atrapada entre mentiras, deudas familiares y un embarazo de padre incierto. Una parte de mí todavía se compadecía, pero no podía sacrificarlo todo por ella.
En ese momento, mi única meta consistía en mantenerme firme. Entendía que no existía una reconciliación fácil o un final color de rosa en esta historia. Mi padre, mi madrastra, e incluso mi hermanastra, seguían atados a sus intereses y a sus ocultas motivaciones. Lo único claro era que yo no permitiría que pisotearan mi esfuerzo de años. No tengo idea de cómo evolucionará la situación en las próximas semanas o meses, pero al menos aprendí que, a veces, la familia deja de ser un lugar seguro. Descubrí que es posible y hasta necesario poner límites contundentes. Y, sobre todo, comprendí que uno no debe cargar con culpas impuestas. Mi casa es mía, mi tranquilidad me pertenece, y nadie, ni siquiera la sangre, tiene derecho a robármela.